Seguimos en Entre Líneas, ya último bloque del programa de hoy. Bueno, vamos a hablar del acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario. Así es. Que finalmente, bueno, empezó a dar pasos concretos. Se conoció el DNU esta semana. No, salió a través de un decreto que va al Congreso, el Congreso puede decir sí o no, nada más. Claro, efectivamente. Bueno, hay cuestionamientos con el tema del DNU, si corresponde o no corresponde, si tenía que ser por ley. Ahí hay una cuestión formal, si se quiere, legal. Pero después hay toda una implicancia económica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es donde nos vamos a enfocar ahora, porque está la economista Milagros Sismondi ya con nosotros en comunicación, y con ella vamos a hablar de este acuerdo. Milagro, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en líneas generales, ¿es bueno, es malo lograr este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este contexto de la economía argentina? Siempre lo dicotómico así, lo binario, bueno o malo, yo les trato de escapar, pero sí es cierto que traería, o sea, de concretarse este acuerdo, traería cierta calma, sobre todo durante todo este año, entonces contribuiría a la estabilidad en este año, ¿no? Entonces, desde ese lado es bueno, porque disiparía algunas tensiones que están ahora y que, viste, te pueden llegar a generar cierto impacto en el ciudadano de a pie, con algún tipo de, o sea, si se llega a dar, si se hubiese dado alguna devaluación, eso termina pegando en la inflación y demás. Bueno, con el acuerdo, que por ahora es una gran incógnita, igual las condiciones del mismo, pero con el acuerdo podríamos aliviar sobre todo este año. ¿Esto aleja, Milagros, las perspectivas o por lo menos la presión para alterar, para evaluar? Sí, las aleja, porque la pata cambiaria, decimos los economistas, es la más floja del modelo económico actual, ¿no? ¿Por qué? Porque las reservas netas siguen negativas, porque le cuesta al Banco Central comprar divisas, por lo menos de manera sostenida. O sea, ayer compró arriba de 200 millones, pero marzo venía vendiendo, y entonces todo el tiempo estamos mirando esa pata cambiaria, que es la más floja, porque después por lo fiscal está muy bien, la inflación bajando, la actividad económica que empezó a recuperarse ya la segunda mitad del año pasado. Entonces la pata cambiaria es la más floja. Esa pata cambiaria más floja este año tendría una presión extra, porque te vencen amortizaciones de deuda y demás, y encima tenés una cuenta corriente que ya se hizo negativa, ¿no? O sea, salen más divisas de las que entran. Con el acuerdo con el fondo eso se te aclara, ¿no? Entonces, si estas reservas negativas que tenemos actualmente, podrías pasar a tener algo de reservas positivas, y eso es bueno en términos, por eso digo que contribuye a la estabilidad. ¿Por qué? Porque le permite tener al Banco Central un mayor poder de fuego, y encima la economía es un tema de expectativas. Entonces, saber que el Banco Central lo tiene y tiene reservas positivas, ya por ahí es lo que se necesita el mercado para no ponerse tan nervioso, ¿no? Para decirlo de forma poco técnica. Milagros, de lo que se conoce del acuerdo, esto de tener, bueno, 4 años y pico despejados por delante, fondos frescos que todavía no se sabe bien el monto, algunos dicen entre 8 y 10 mil millones de dólares extras que irían a las reservas del Banco Central. ¿Estos datos te entusiasman, digamos, dentro de lo que es el acuerdo? Sí, lo principal, creo que, y eso sí es lo único más concreto que trajo el DNU, la información extra, es esto de que, como vos decís, va a ser un acuerdo que se llama de facilidades extendidas, pero son de los acuerdos largos con el fondo, y lo que te despeja son 4 años, o sea, te dan 4 años de gracia. Entonces, el que sea un acuerdo así, ¿no? Lo que se llaman los acuerdos stand-by, que son más cortitos, ¿no? Como, bueno, por ahí te despeja este año, pero ya el año que viene te vuelve a poner la presión de pagar y demás. Eso es una buena noticia. O sea, eso, en lo concreto, lo que trajo el DNU fundamentalmente es eso, ¿no? Digo, el saber que va a ser un acuerdo largo, o sea, de largo plazo, y con este periodo de gracia abultado. Eso es lo más concreto del DNU. Y después, obviamente, se desprenden ciertas especulaciones de los montos,
¿Por qué? Porque dan indicios, o sea, habla de la cancelación, al menos parcial, de lo que son las letras intransferibles del Banco Central, y ahí estamos hablando de, valuados al nivel del Banco Central, 23.000 millones de dólares. Este año vence en junio una letra intransferible de 10.000 de valor técnico, pero de 3.300 de valor del Banco Central, o sea que ese es digo de nuevo, es una suposición, no es una especulación, claro, pero ese podría ser un monto que llegue este año, los 3.300, por este indicio que da que sería para cancelar letras intransferibles. Y por otro lado, te dice, bueno, durante 4 años no se va a estar pagando capital al fondo, y eso ya sabemos los números de cuánto sería, digo, que te pateen los vencimientos 4 años, porque dependiendo si tomas todo 2028, o sea, o todo 2029 o no, estás hablando entre 12.000 y 18.000 millones de dólares. Entonces, viste, estamos todos especulando un poquito con lo poco que dijo el DNU, pero lo que sí te da indicios, y de nuevo, eso es especulación, no información, de que va a ser un acuerdo elevado en monto total, por ahí no, o sea, probablemente no todo que para este año, ¿no? Entonces va a estar la tapa de los diarios con un buen monto total, y después vamos a estar también mirando todos, decir, bueno, y este año en cuanto qué implica, ¿no? Y no sabemos los condicionamientos, Milagros, ¿no? Si existen, por ejemplo, en cuanto a política cambiaria, que se venía discutiendo mucho en los últimos meses de parte del fondo, ¿no? Sí, exacto, y además, en particular, lo que son este tipo de acuerdos de facilidades extendidas, siempre incluye algún tipo de reforma estructural, ¿no? O sea, no solamente el tema de la política cambiaria, sino de reforma más estructural, o sea, en otros casos hubo algún tipo de reformas laborales, o sea, reformas más del comportamiento de la economía, por eso pues son fondos y acuerdos de más de largo plazo, poner en línea la economía más en largo plazo. Pero de todas formas, si bien eso es cierto, por cómo vino la negociación, lo probable, y esto de nuevo es especulación, no información, que estas reformas más estructurales se den post-elecciones o principios de 2026. Entonces, ahí es como que las dos partes salen contentos si fuese así el caso, ¿no? Digo, el fondo no se corre de que un acuerdo de estas características tenga reformas estructurales para el cumplimiento de las metas, o sea, las metas sean reformas estructurales, pero también el gobierno se asegura que no se lo pidan para de acá a octubre. Y eso sería un win-win o una solución que podría dejar contentas a ambas partes. Está bien. Milagro, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Que Muy tengan amable. buenas tardes. Igualmente, adiós. Milagro Sismondi, economista, con respecto a, bueno, qué derivaciones puede llegar a tener lo que se especula con respecto al contenido del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya se irá conociendo, por supuesto, más en detalle. Y el dato último de que las reformas de fondo que a lo mejor requiere o exige el fondo serían para el año que viene. No olvidemos que este año hay elecciones y la Libertad Avanza espera, incluir en el Congreso una cantidad mucho mayor de legisladores propios para los que le van a hacer falta para las reformas del año que viene, ¿no?